Buenos días, hermanas. Vamos a iniciar una nueva serie. Esta es la segunda carta de Juan. Y vamos a ir con el tema número 1. Vamos a ver esta introducción de la carta, de la segunda carta. Realmente es una carta muy pequeña que se le adjudica al apóstol Juan, al mismo, al que escribió primera carta de Juan, al que escribió también los evangelios. ¿Por qué? No porque diga exactamente que se trata de él, porque de hecho se identifica a él en esta carta como el anciano. Ya lo habíamos mencionado eso también en la primera carta de Juan. Y también sabemos que en el Evangelio según San Juan, él se autonombra como el discípulo amado. Entonces vemos que primera carta de Juan es muy similar al lenguaje que utiliza el Evangelio según San Juan. Ya lo habíamos estudiado esto. Y también vemos una similitud entre la segunda y la tercera carta de Juan. Él mismo se llama el anciano. Y sabemos por la historia de la iglesia antigua que el único discípulo que sobrevivió más años, incluso a la persecución y al martirio, fue el apóstol Juan, quien después recibe la revelación del Apocalipsis. Bueno, vamos a darle una lectura y realmente vamos a ir avanzando lento. Ya saben que vamos desmenuzando paso por paso, versículo por versículo esta carta, así como lo hicimos con la primera carta y que vamos a ver que realmente tiene mucha relación. En la primera carta, recuerden que el tema principal fue el amor y la verdad de Dios, pero estas contraponiéndose a la mentira y a la falsedad de la secta gnóstica. Y la segunda carta que vamos a estudiar el día de hoy, bueno, que vamos a empezar a iniciar el estudio el día de hoy, esta carta es como una consecuencia. También había el mismo problema y por eso Juan, el apóstol Juan, escribe una carta pero personal. Por eso vemos que dice en el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Entonces es una carta ya no mandada o no dedicada a toda la iglesia o a toda una iglesia o en general como cuando escribió Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia, que son de manera muy general, sino que es una carta personalizada, dirigida hacia unas personas en particular. El versículo 1 de segunda de Juan, que solamente tiene un capítulo, entonces solo vamos a tener que mencionar los versículos. El versículo 1 dice así, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bueno, les digo que realmente va a ir mencionando los mismos temas, pero vamos a ver que se dirige a una señora que no sabemos quién es, solamente la llama señora elegida. Algunos dicen que pudiera ser que elegida más bien fuera su nombre, no tanto que fuera elegida, sino que así se llamaba. Bueno, no tenemos con certeza este dato. Y ella tenía unos hijos que pudieran ser tanto físicos o espirituales. Ella había enseñado la verdad a estas personas y por eso dice el anciano dedica esta carta a esta señora y la ama en verdad, y dice, y no solamente yo la amo en verdad, sino todos los que han conocido la verdad. Entonces, ¿de qué nos está hablando este primer versículo, y que básicamente lo vamos a ver en toda la carta? La comunión entre los hermanos. La coinonía fue algo que mencionamos en la primera carta de Juan y se vuelve a mencionar en la segunda carta de Juan. Comunión, aunque como tal no la palabra, pero vemos este resultado. ¿Por qué el anciano está diciendo que ama a esta señora y a sus hijos? Bueno, pues porque han conocido la verdad, tanto el apóstol Juan como la señora y como sus hijos. Y por esa razón es que el apóstol Juan se preocupa tanto de dedicar una carta a esta mujer que, como les repito, no sabemos de quién se trataba en específico. Miren, la nueva traducción viviente, más o menos dice lo mismo, pero de esta manera dice, yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Así inicia esta carta en la nueva traducción viviente. Entonces, esta carta fue escrita a la señora con la preocupación
de que algo estaba sucediendo. Y es lo mismo que pasó en la primera carta. Algo estaba pasando por el cual el apóstol Juan se preocupa tanto y escribe la primera carta de Juan con muchos principios, que ya los hemos visto, principios doctrinales, principios bíblicos que nos ayudan a entender entre lo que es el verdadero amor, la verdadera comunión, la verdadera luz, el verdadero conocimiento. Todo eso ya lo vimos y eso fue la razón por la cual el apóstol Juan fue motivado. Luego, en la segunda carta de Juan, el apóstol Juan es motivado por la misma situación. Había un grupo en el versículo 10, había un grupo de personas que estaban llegando a las iglesias pequeñas, por el cual estaban introduciendo sus falsas doctrinas, sus herejías, y estaban contaminando a muchos. Esta preocupación es la que ocupa a Juan para escribir esta carta. Bueno, esa es una pequeña introducción de lo que se trata la segunda carta de Juan. Después vamos a ver, realmente son principios que pudiéramos llamar repetidos, pero por alguna razón el Señor nos dejó escritos esta segunda carta. Y bueno, después veremos la tercera, que es todavía más personal. Si la segunda es personal, la tercera es todavía más personal. Entonces, vemos que hay principios que el Señor no quiere que olvidemos, que quiere que recalquemos, y que bueno, ahorita que hemos recién terminado la primera carta de Juan, podemos encontrarle mayor sentido al estudio de la segunda y la tercera carta de Juan, y por eso es la intención de que lo vayamos estudiando de manera corrida, hermanas. Bueno, ¿qué nos podemos quedar el día de hoy? Para que no sea solo la introducción. Bueno, con respecto al versículo 1, lo que nos podemos quedar es precisamente que hay comunión entre los hijos de Dios. Recuerda que la base o el principio, según también nos decía Pablo, que el fundamento está en la doctrina de los apóstoles. Juan era aparentemente el único sobreviviente ya para este tiempo, porque esta carta más o menos se ubica por el año 90 a 100 después de Cristo. Entonces, para este año ya muchos apóstoles, o podría pensar que todos los apóstoles excepto Juan ya no estaban. Ya todos habían sido, pues, de alguna manera torturados, martirizados, asesinados por el Imperio Romano y por todos los enemigos de Cristo. Entonces el apóstol Juan es el único que queda como sobreviviente, podríamos decir, de los apóstoles, y él es el encargado de escribir hasta el último libro de la Biblia. Y entonces, esto es lo que él está diciendo, que hay una verdadera comunión. Dice, yo amo a esta señora elegida, y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solamente yo, sino todos los que conocen la verdad. ¿Y de qué nos está hablando o qué podemos quedarnos el día de hoy? La comunión y el amor que hay entre los hijos. Y no solamente nos amamos nosotras porque nos conocemos, sino que aunque no te conozca, porque sé que andas en verdad, el amor debe de manifestarse. Debo de tener esa coinonía, esa comunión con todos los que sean hijos de Dios. Así que también tengamos mucho cuidado, porque la segunda carta de Juan nos dice que tengamos cuidado con quien tenemos coinonía, con quien tenemos comunión, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas, pero la luz tiene comunión con la luz. Y si tú andas en luz y alguien más anda en luz y en verdad, entonces nosotros podemos bien tener comunión y andar en ese amor que Cristo nos enseñó. ¿En qué nos conocerán que somos discípulos de Cristo? En que nos amamos unos a otros. Bueno, esta es la introducción nada más. Después vamos a ir desmenuzando poco a poco esta carta. Que Dios les bendiga, hermanas.